Primero, este año fue un año normal, como tienen que ser los años escolares. Nosotros tuvimos un acuerdo paritario a principio de año, se cumplió todo el año y nosotros cumplimos, no hicimos medida de fuerza. Y la verdad que eso garantiza cierta tranquilidad tanto a la familia, al Estado y a los docentes, porque los docentes sabían, nosotros tuvimos una cláusula que es la cláusula gatillo, tan conocida y pronunciada y peleada por esa cláusula, y no tuvimos que pedir reapertura de paritaria, no tuvimos que pedir actualización del salario, no tuvimos que hacer medida de fuerza. Era automático porque el Estado en ese sentido cumplió todos los trimestres y todavía no queda el último trimestre, que es octubre, noviembre, diciembre, que se va a saber recién el valor final el 15 de enero aproximadamente. Pero bueno, esa garantía hace que nosotros, los docentes, tanto maestro, maestra, profe, tuvieran a los chicos toda la semana de todos los meses en el año. Eso es porque nosotros, más allá de defender a los trabajadores de la educación, a la cual represento, también defendemos la escuela pública, que es nuestro lugar de trabajo. La escuela pública porque es un proyecto de país que defendemos. Ese proyecto de país es inclusivo, por lo tanto, los pibes que en los últimos años, a causa de la pandemia, los gobiernos de recesión que tuvimos, muchos chicos abandonaron las escuelas. Y en este último año se fueron incorporando de a poquito porque tuvimos continuidad en las aulas. Eso hace que sabiendo los papás que todos los días estaban los maestros, sabiendo los papás que los chicos necesitan ir a las escuelas y que las escuelas estaban abiertas, de alguna manera fue renovando la esperanza de que habían muchos pibes fuera del sistema que fueron incorporándose, y eso es un paso importante. Este año se realizaron las pruebas Aprender a nivel nacional, por ahí la provincia de Chaco se pudo observar un resultado que no fue muy positivo. Se realizaron las pruebas también, una evaluación, ¿no?, de aquí de la provincia de Chaco. ¿Cómo vieron este desarrollo y cuál fue el resultado también? Bueno, las pruebas Aprender siempre dan en forma negativa, porque recuerden que es una empresa que el modelo de prueba lo hacen en Inglaterra y de ahí pasan a la ciudad de Buenos Aires, y tanto miden con el mismo metro a Buenos Aires, a la ciudad, como a un chico de acá del Espinillo, de Miraflores. O sea, hay diferencia, pero también es el resultado de los últimos años, no es del año escolar. Este resultado de la continuidad pedagógica que tuvimos este año, dentro de 2 años vamos a tener un resultado, si es que seguimos con la continuidad. En educación los resultados no son a corto plazo, son a por lo menos 10 años. 10 y 5 años son las primeras elementos que uno puede medir para decir, bueno, empezamos a progresar. Nos pasó con el gobierno anterior a Mauricio Macri. Veníamos remontando. Bueno, después vino el macrismo, sabemos que desfinanció educación, todos los conflictos que hubo en todas las provincias, y esto es el resultado de ahora. Las pruebas en educación son retroactivos a 2 o 3 años como mínimo, así que sabemos que eso va a ocurrir. Nosotros estamos apuntando al futuro, como decía, por eso creemos que las evaluaciones nosotros tenemos que estar mirando del 22 en el 25-26. A mitad de año también lo que se realizó un cambio a nivel nacional. El ministro de Educación, Percy, que ya había incorporado 1 hora más. Primero, ¿no?, habríamos hablado en ese momento que había que acomodarse, los docentes se tenían que acomodar según, porque algunos tienen en otras escuelas también. ¿Cómo fue esto durante el año y si sirvió o no? Mirá, ¿te acordás? Sí, yo me acuerdo que hablamos mucho porque la verdad que no se sabíamos. Sí. Sobre todo nos molestó porque nos enteramos a través de los medios públicos. Nosotros tenemos unas paritarias nacionales donde se habían podido plantear y planteábamos los posibles errores que después tuvimos que plantear, discutir y adaptar. La verdad que acá en la provincia los maestros de grado tienen una sola escuela, por lo tanto no tuvieron inconveniente de 2 escuelas primarias, porque se extendía la hora porque todos decían que van a tener 1 hora más después del horario de clase, pero se encimaban con el que ingresaba. Sí. Había muchos problemas que veíamos en principio y que fueron solucionándose, la verdad, porque se encontró un rato antes, un rato después, un rato antes, un rato después por los 2 turnos. Pues nosotros tenemos doble turno, en Buenos Aires es menos complejo,
tienen escuela de jornada completa casi toda la ciudad de Buenos Aires, que por ahí, a veces pasa que miden lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires como si fuera todo el país, no es así. Entonces acá en la provincia tenemos 2 turnos porque entran a las 1 y entraban a las 8, se adelantó el inicio a la mañana y se retrasó un poquito a la tarde. La verdad que vino bien, los docentes se pudieron adaptar, no tuvieron inconveniente de horario porque también fueron contemplativos para adaptarse un tiempo y sobre todo el pibe está más tiempo en la escuela y está haciendo algo, no está de balde, está haciendo algunas cosas más y la familia, que era el otro problema que veíamos en principio, como decíamos que estábamos hablando antes del programa, el tema de nuestros hijos, que van a la colonia, que viene, que sale, tenemos nosotros en el año regulado y calculado nuestra situación familiar, programado cómo van a ser el tema de los horarios. La verdad que eso no hubo mayor inconveniente porque no fue mucho la modificación, sobre todo ensamblando con la administración pública que salen a las 13 horas y pudiendo ir a retirar sus hijos ahí a mano. ¿Se cumplió entonces este horario extendido? Sí, yo creo que esto va a quedar, va a ser muy difícil sacar ya porque nos adaptamos y rápido se acostumbraron tanto los docentes porque económicamente también le mejoró el salario y bueno, y más tiempo en las escuelas es lo mejor. ¿Hubo cumplimiento en todos los aspectos en cuanto a los docentes? Sí, yo no sé si te acordás que en el medio se descubrió, se notó el tema de los postítulos truchos, sí, que fue una problemática que la verdad que puso en jaque a todos los docentes, hagan o no hagan postítulo, a sindicatos, porque hay muchos sindicatos que dictan postítulo a través de distintas empresas. ¿Qué pasó esto? Porque esto venía hace bastante tiempo, ¿no? Recién ahora se pudo... Se descubre un problema ortográfico en uno de los certificados y se empieza a investigar. Cuando escarban se dan cuenta que había varias pinturas debajo de ese material. Entonces empiezan a investigar, ven, entonces se hace una investigación al 2019 para este lado, porque fueron la fecha en que se habilitaron muchos postítulos. Sí. Entonces empezaron a investigar. Se está investigando, no tenemos información porque, bueno, el ministerio es querellante, nos planteó eso el ministerio, él es querellante, por lo tanto no maneja la información del juzgado, pero bueno, fue la Dirección de Título y Equivalencia de la provincia, que pertenece al Ministerio de Educación, que descubrió ese error, en la cual hace la denuncia. De ahí saltamos todos los sindicatos, porque bueno, nosotros particularmente no tenemos postítulo, no dictamos ningún postítulo. Pero hay otros sindicatos que sí dictan, y dictan en forma seria, pero quedaron todo embarrado, y eso es preocupante. Nosotros creemos que es larga, a más tardar el año que viene se tiene que descubrir, saber quién es, y que vayan hasta las últimas consecuencias, porque en educación no podemos permitir esto, y en ningún lado realmente. Exactamente. Por otra parte, Carlos, se conoció en las últimas horas ya definido lo que va a ser el año 2023, ya lo que es el calendario. Ustedes, bueno, fueron anoticiados. ¿Cómo les viene bien estas fechas? La resolución, sí, está bien porque cumplen con los... Nosotros por estatuto tenemos 60 días de licencia anual ordinaria, que son las vacaciones de verano, y bueno, nosotros terminamos las clases el 23, fue el último día. A partir del igual a través del asueto fue el 23 y se cumplen los 60 días el 27, así que están cumpliendo dentro del tramo, me parece bien. Espero que no haga mucho calor nomás, pero bueno, vamos a estar ahí, por supuesto, y calculo que los primeros días de febrero vamos a estar resolviendo el inicio de clase de este año, porque tenemos las paritarias nacionales, porque tenemos las paritarias provinciales, y eso es un gran paso. ¿Se ha extendido un poco más de lo que fue el 2022 en cuanto a la cantidad de horas de clases, a la cantidad de tiempo? Porque yo recuerdo años anteriores que finalizó un poco antes, o no sé si tan llegado a la Navidad, ¿no? Sí, mira, nosotros siempre la fecha de cierre es 23. Siempre 23. Las clases terminan antes, pero los docentes terminan haciendo todo el papelerío, como se dicen vulgarmente, cerrando todos los informes, las planificaciones que se entregan, las hojas de concepto de los docentes que nosotros anualmente tenemos que completar, que es el trabajo que se hizo en todo el año, que es evaluado por la escuela, por la directora, todo eso se completa y siempre se termina entre el 22 y 23. Normalmente no se van todos los días los docentes, pero van un día, se reúnen, hacen los papeles, vuelven, corrigen, pero el 23 es el último día que, sobre todo auxiliares docentes y BDL, que son los que pasan la nota,
título y todos esos papeles son los que trabajan en esa época muy duro. Siempre cuesta arrancar, ¿no? Esta reunión que siempre se tiene que llevar con los gremios. ¿Cuándo sería la fecha definida que tienen ustedes como decir, bueno, vamos a iniciar con esta reunión, con este encuentro para definir las paritarias y bueno, empezar lo que es el año 2023? Yo creo que después del 2 de febrero ponemos una fecha con un feriado que es el Día de Resistencia, ya empezamos las primeras reuniones. Y no tiene que ser más de 2 o 3 reuniones si hay voluntad de empezar. Por ahí hay siempre hay un tironeo, hay un tire y afloje, es normal. Uno está en una discusión, como una discusión se cede en ambas partes, pero bueno, esta discusión tiene que ser los primeros días de febrero porque nosotros entre el 15 y el 20 tenemos que tener garantizado de que se empiezan las clases normalmente. No podemos llegar al último día con el cuello en el agua apenas sacando y pensando si empezamos o no empezamos las clases como en otros tiempos. Hay otros tiempos donde nos llamaban el último día hábil porque un viernes nos llamaban a la reunión de paritarias y el lunes empezaban las clases. Eso era prácticamente poner a los chicos y chicas de las escuelas en un paredón y a nosotros en el medio para hacer frente a esta discusión. Y la verdad que eso no tiene sentido para ninguna de las dos partes, tanto para el Estado, que es nuestro patrón, como para los trabajadores que nosotros representamos.